Sí tenías, o sea, lo que de pronto no era la decisión tan radical de ya me voy, pero sí había un plan, digamos, de Laura, de decir, esto es lo que yo quiero con mi vida y para poder lograrlo me tengo que preparar y me tengo que preparar de dos formas, que es el inglés y el dinero. Exacto, Ok, exacto. ok, Entonces, eso era lo que yo tenía en ese momento, digamos que claro, lo que tenía, digamos que en mi cabeza. Y bueno, empiezo a trabajar, me empieza a ir bien en el trabajo, empiezo a ganar dinero por mí misma. Entonces, yo siempre había tenido en mi cabeza que si yo quería tener una experiencia internacional, pues básicamente me tocaba escoger entre el trabajo o irme por mi cuenta. ok. Entonces, a medida que yo iba pasando y a medida que iba pasando y pasando el tiempo, yo decía, no, pero es que yo no quiero dejar de trabajar, o sea, me está yendo bien, estoy contenta en la empresa, estoy progresando aquí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Yo soy Lina Rodríguez y hoy tenemos a nuestra invitada Laura Realpe. Ella nos va a contar hoy la historia de su sueño de cómo migrar. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Linis, muy Bueno, bien. súper Laura de tenerte acá. Laura, cuéntanos un poquito quién eres, dónde estás, un poquito de tu historia para que nos des un poquito de contexto y arrancamos con este episodio. Dale. Bueno, soy colombiana, tengo 35 años, estoy viviendo hace aproximadamente unos 3 años y medio en Europa, casi 4. Soy ingeniera industrial, de hecho nos Sí. conocimos en la universidad. Y ya creo que ese es como el contexto general de mi vida. Bueno, ahorita nos cuentas también de dónde vienes, Lau, porque yo creo que es súper importante, o sea, de qué ciudad vienes. Pero claro, como Lau lo dice, nos conocimos en la universidad, estudiamos la misma carrera y luego tuvimos la fortuna de trabajar también en la misma empresa y de trabajar en la misma área en algún momento, en el área de compras. Entonces, bueno, a Laura conozco desde hace rato y su historia es súper interesante de este proceso de cómo migrar y al final de cómo migrar, pero ese sueño que había detrás y cómo llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que es como eso que vamos a hablar hoy. Lau, cuéntanos de dónde arranca este sueño, desde qué momento de tu vida dices como, no, yo me quiero ir del país, pero no porque esté aburrida en mi país, sino porque quiero soñar y hacer ese sueño realidad. Vale. Bueno, Liz, yo quiero allí hacer como un paréntesis y es que hay mucha gente que sueña o que quiere irse a otro país. Sí, Y digamos que la razón por la que para mí fue tan importante es porque requirió todo un proceso y toda una transformación. Entonces creo que realmente por eso es que en mi vida o en la historia de mi vida pues hace todo un sentido. Y yo relaciono, digamos que cuando nació este sueño, lo relaciono como algo cuando era muy, muy chiquitica. Y uno de los primeros recuerdos que yo tengo es que mi mamá me leía todas las noches. Entonces, me leía lo que se le puede leer a un niño, o sea, temas de princesas, de piratas, de otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a pesar de ser tan pequeñita en esa época y no tenerlo totalmente consciente, tener esas historias lo que hizo en mí fue generar como una curiosidad de qué otras cosas podrían estar afuera, ¿vale? Yo ok. soy de una ciudad pequeña de Colombia que se llama Popayán, tiene por ahí unos 500.000 habitantes o algo así, pero es una ciudad que, o sea, no tiene extranjeros, no tiene, digamos que nada como cosmopolita. Ya. Entonces, creo que mi primer contacto a otras culturas y otros mundos fue a través de los libros con mi mamá. Yo creo que ese fue el momento en donde esa semillita de ver otras culturas nació. Creo que fue allí justamente. Lau, y en esas historias que te contaba tu mamá, ¿recuerdas algo muy, no sé, recuerdas algo en específico de, no sé, la gente viajando o de, porque claro, están las historias también a las, de pronto, no sé, las princesas de Disney y muchas personas creyeron con este príncipe azul, pero yo te escucho y creo que tu historia iba más en alguna historia que te haya llamado la atención, como decir, ve, esto se puede hacer y pues yo nunca lo he visto. Linis, lo que pasa es que mi mamá no me leía, digamos que los libros más comunes, Ok, sino que mi mamá le encanta leer. Entonces, ya. como le encanta leer, tiene esa especie de curaduría que buscaba libros que al final de cuentas fueran para niños, pero que fueran, digamos que un poquito más, con un poquito más Nutritivos, de sí, fondo, sí. digámoslo así. Entonces, bueno, me acuerdo de libros que ella me hablaba de árabes, por ejemplo, Ok, o de la cultura europea también. Me hablaba de los egipcios.
Entonces, ese era, digamos que el tipo de referencias que yo tenía cuando era muy chiquitica. Ok, súper. Bueno, entonces tú con todas esas historias y queriendo como un poco hacer algo de eso en tu vida, ¿qué pasa después? No sé, en el colegio, en la universidad, ¿cómo, digamos, empiezas a querer lograr llegar a ese sueño? ¿Sabes? Pues mira, al inicio, eso se quedó así como guardadito. Ok, Yo fui al colegio, bueno, todo muy normal, pero yo recuerdo muchísimo que en 11 algunos compañeros empezaron a ir de intercambio. Entonces, algunos se iban para Estados Unidos, otros se iban para Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que yo recuerdo, wow, qué chévere esa experiencia, me encantaría hacerla. Mis papás, digamos que no me podían pagar una experiencia como esas, pero lo que yo sí recuerdo es que cuando ellos volvían, cuando mis compañeros volvían, yo les preguntaba como, bueno, cómo fue y trataba de entender un poquito qué habían vivido, cómo era de diferente eso que habían vivido versus lo que yo veía en Popayán, por ejemplo. Em, y no lo tenía tan claro cómo, pero en ese momento yo dije, bueno, yo quiero eso para mí. ok. Entonces, ahí fue cuando ya definitivamente dije, bueno, no, esto es algo que yo realmente quiero. No tengo los medios, no sé cómo, pero me quedó allí ya ese La deseo semillita. exacto. Y digamos que un deseo un poco más concreto también. Sí, porque yo creo que esa es esa como idealización de las historias que tenías de chiquita, cuando ya ves a personas haciéndolo como, no, pero es que mira que este se fue, yo qué sé, a ver a los egipcios, yo qué sé, la cultura egipcia, como que esto se puede Ujú. hacer, pues mira, yo también podría hacerlo. Ah, no puedo, pero empiezas a cranearte como el cómo lo quieres lograr, ¿no? Sí, Bueno, ¿y qué sí. pasa después, Lau? Cuéntanos. Entonces, ya estabas en 11, te sales de 11 y empiezas a la universidad. Bueno, yo me mudé porque vivía en ese momento en Popayán. Cuando empecé la Ok, universidad me fui para Cali. Ahí fue cuando empecé a estudiar ingeniería industrial. Y bueno, todo muy normal, o sea, empecé a estudiar, todo muy normal. Yo en la universidad ya tenía unas clases de inglés que eran obligatorias. A mí siempre me gustó el inglés, sinceramente. ok, Y bueno, ahí aprendí, digamos, que lo que uno puede aprender. sí, En sí. fin, en ese momento también recuerdo que en los últimos semestres había algunos amigos que se iban también de intercambio. Entonces, los últimos 2 semestres había como un programa con la universidad que hacía ciertos convenios y digamos que pagabas el mismo valor de la matrícula, pero te ibas a otro país. El tema es que, nuevamente, o sea, tenías que pagar, la matrícula era la misma, pero tenías que pagar el mantenimiento o Y el digamos que viaje y el todo, arriendo, sí. todo que era muy caro. Entonces, mis papás estaban haciendo un esfuerzo gigantesco por tenerme en la universidad. Yo era muy consciente que pues yo no les podía pedir, o sea, ya me habían dado mucho con la oportunidad de estudiar en esa universidad, no les podía pedir más. Sí, Entonces, bueno, eso se quedó así, pero como te digo, o sea, siempre estaba como esa referencia de decir, ah, qué chévere, qué cool, hay gente cercana a mí que se parece a mí y que lo puede hacer, ¿sabes? Ese era mi pensamiento en ese momento. ok, como ellos sí, porque yo no, ¿no? O sea, más allá del tema dinero, que bueno, luego me imagino cuando ya empiezas a trabajar, empiezas a cambiar tus prioridades, pero sí es como cuestionarte un poco y yo creo que aquí la invitación es como si tú quieres algo, ok, tus papás no eran tal vez la forma de lograrlo, pero como tú empiezas a encaminar tus sueños, ¿no? A Sí. lograr eso. Y esa pregunta que mencionas, Linis, de por qué yo sí y yo no, digamos que hay dos maneras o dos interpretaciones de Sí, esa situación, porque una te puede llevar a la frustración y digamos que a la envidia o al resentimiento, pero hay otra manera, es decir, si ellos pueden, yo porque yo no. también quiero, Me yo también lo encanta. puedo hacer y por qué no voy a tener lo necesario para ir, ¿sabes? Entonces, de una manera uno puede interpretarlo como algo que lo frustra, de otra manera uno lo puede interpretar como algo que lo inspira. Y en mi caso, no sé, o sea, no te puedo decir exactamente por qué yo tomé ese caso de la inspiración, pero fue así siempre como lo vi. O sea, yo creo que nunca dudé que yo podía hacer lo necesario para poder hacerlo, no sabía de qué manera, pero hacerlo de cualquier forma, ¿sabes? Ok, ok, súper. Bueno, entonces te graduas de la universidad, perdón, ya estabas en la universidad, dijiste, ellos pueden, yo también puedo, ahora tengo que encontrar ese el cómo. Y contanos, Lauris, ¿qué empieza, o sea, qué pasa luego ya en tu trabajo? ¿Cómo empiezas a desarrollar este tema, digamos, de tu deseo en tu trabajo? Bueno, yo después ya empiezo a trabajar, obviamente, primer sueldo, yo ya estaba como que, Dios mío, soy independiente, lo máximo. Eh,
yo lo que siempre hice desde el momento cero fue ahorrar. Y empecé también a estudiar inglés. Ok. Porque yo sabía que no importaba cómo me iba a ir, al menos esas dos eran las condiciones básicas que necesitaba, entonces siempre, desde siempre tuve muy claro que eso, o sea, tenía que seguir estudiando inglés y ahorrando. Pero vení, Lauri, una Eh, pregunta. ¿Vos tenías así de, o sea, vos en qué momento sentís que tenías así de claro de me voy a ir? O sea, ¿pasó en la universidad, pasó en el colegio? Como que cuando dijiste, no, es que esto yo lo voy a hacer. Linis, eso fue mucho más adelante, porque es que el Ya, tema fue que cuando yo empecé a trabajar, yo siempre, es como cuando uno tiene ese sueño que uno dice, no, sí, en algún momento lo voy a hacer, ya, ok, en algún momento lo voy a hacer, y digamos que había cosas concretas como las que te digo de ahorrar el inglés que lo seguía haciendo, pero no había sentido como ese momento que me decís vos, que es como ok. el llamado de decir, bueno, ya este fue el momento. En ese Pero, momento yo todavía no estaba allí. ya, pero sí tenías, o sea, lo que de pronto no era la decisión tan radical de ya me voy, pero sí había un plan, digamos, de Laura, de decir, esto es lo que yo quiero con mi vida, y para poder lograrlo me tengo que preparar, y me tengo que preparar de dos formas, que es el inglés y el dinero. Exacto, Ok, exacto. ok. Entonces, eso era lo que yo tenía en ese momento, digamos que claro, lo que tenía, digamos que en mi cabeza. Y bueno, empiezo a trabajar, me empieza a ir bien en el trabajo, empiezo a ganar dinero por mí misma. Entonces, yo siempre había tenido en mi cabeza que si yo quería tener una experiencia internacional, pues básicamente me tocaba escoger entre el trabajo o irme por mi cuenta. Entonces, Ok. a medida que yo iba pasando y a medida que iba pasando y pasando el tiempo, yo decía, no, pero es que yo no quiero dejar de trabajar, o sea, me está yendo bien, estoy contenta en la empresa, estoy progresando aquí, Pero para ti yo era no lo uno o lo quiero, otro, o sea, no eran juntas, o sea, no podías. Linis, yo no lo veía como algo viable, Ok, yo lo veía algo como, o sea, que era imposible, ok. y de hecho recuerdo mucho que ahí en el trabajo tenía también esas personas que eran como mis referentes. Por ejemplo, para Mm, mí alguien que me, o sea, que me marcó también cuando ya estaba trabajando fue tu viaje. Porque yo ya. decía, Dios mío, o sea, Lina, con esta oportunidad, yo decía, Dios mío, ¿por qué no me sale algo a mí así? O sea, me encantaría. Yo me acuerdo que yo te busqué y te dije, Lina, contámelo todo, cómo te fue, cómo te fuiste, cómo te apareció la oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, Para, nuevamente, y o para sea, los que yo no sé que saben, perdón, Laura, voy a hacer una pausa. Para los que no saben, yo tuve una experiencia internacional en Australia con la empresa que Laura trabajaba. Entonces ahí es que yo te pregunto como, ¿por qué lo veías como que tal vez no era posible hacerlo, o sea, como que vivir tu experiencia con el trabajo, ¿sabes? Porque tenías referentes de alguna forma también, ¿no? Pero era como sí, que es blanco o negro, pero, mira, Linis, yo creo que yo hice como todo lo posible para que fuera a través de la empresa, ok. pero a medida que iba pasando el tiempo, de manera inconsciente, yo Mm, creo que yo, aunque hiciera las cosas que tenía que hacer para decir, mira, es que estoy interesado en la experiencia internacional, a pesar de que yo siempre estuviera como muy insistente en eso, de manera inconsciente, yo pensaba que no era posible para que era mí. O como, sea, sí, una cosa muy, muy extraña. Lau, ¿y qué hacías? Que estabas contándonos ahorita, ¿qué hacías como constantemente en tu trabajo para, como para que ser clara en ese mensaje con todo el mundo? O sea, ¿con quién hablabas eso? Hola, mucho gusto, creo que soy más Laura. clara no podía hacerlo. O sea, Ok. cada vez que yo cambiaba de jefe, le decía, mira, yo quiero una experiencia internacional, esto es lo que yo quiero, se lo dejaba súper claro. Con todo el mundo que yo hablaba, a todo el mundo le decía, o sea, yo era más o menos como que, hola, mucho gusto, me llamo Laura, quiero una experiencia internacional, si te enteras de algo, me Aquí avisas. estoy. Entonces, mira, yo le hablaba a todo el mundo que podía relacionarme con el trabajo. De hecho, o sea, había como proyectos que tocara hablar con gente en inglés y cosas así. Mis jefes también me los pasaban a mí porque decían como que, Lau, como a vos te gusta ese tema de hablar en inglés, yo no sé qué. Entonces, mira, te damos este proyecto a vos. Ven, Lauri, antes de seguir aquí en esto, una pausa. ¿Te gustaba viajar? O sea, ¿ya habías tenido la oportunidad de viajar como a no sé, en turismo, o sea, de ir de vacaciones? ¿Te gustaba hacer eso? Sí, siempre me ha gustado viajar mucho y ya había viajado a varias, o sea, ya había viajado a varios países en esa época. Pero digamos que viajar Es- no me daba como esa experiencia de vivir y de Sí. realmente estar en un, como sumergida En realmente la cultura, sí, en el día a exacto. día. ¿Y de estos viajes había algún lugar que vos dijiste como, no, es que yo quiero mi experiencia internacional en este país, por ejemplo, sería ideal, ¿sabes? O como que estabas abierta a la China, yo qué sé.
Pues Linis, yo inicialmente me quería ir a un país en donde hablaran inglés. Ok, Siempre creo que descarté Estados Unidos porque Estados Unidos para mí era algo muy complicado. Entonces yo dije, en Estados Unidos es mucho papeleo, muchas cosas. Mi plan A era Inglaterra, ok, pero también averigué, por ejemplo, en Australia y en Canadá. Pero mi ok. plan A era Inglaterra. Ok, ok. Bueno, y ahora vamos entonces a tus jefecitos. Cuando les decías, hola, soy Laura, tengo una experiencia internacional, ¿qué te decían? O sea, como que la gente sí te trataba de ayudar a nivel, digamos, como corporativo, de, bueno, Laura, toma este proyecto, ¿qué pasaba? ¿Sabes? Cómo iba evolucionando tu sueño en tu vida laboral. Mm, no, Linis, yo sinceramente creo que, mira, yo siempre he estado como muy apasionada por mi trabajo. Ujú, Entonces, no era que yo dijera, ah, estoy aburrida y me quiero ir, ¿sabes? sí, Entonces, yo creo que de cierta manera me veían motivada, me veían muy comprometida con el trabajo y no sé si de pronto así yo se los dijera, les demostrara con acciones que era algo que yo quería y quería ya, ¿sabes? Entonces, claro, fui ascendiendo, me daban proyectos y me iba bien. Entonces, digamos que ellos decían, sí, se quiere ir, pero al mismo tiempo está súper está enganchada feliz. con su trabajo. Entonces, no creo que haya habido como un jefe que haya dicho, no, si es que definitivamente vamos para allá y te va a ayudar con toda, Ya, pero no puedo responsabilizarlos tampoco, ¿sabes? Creo sí, sí. que eran también mensajes un poco contradictorios, de cierta manera. Ok, nosotros en esta empresa teníamos, y creo que muchas empresas lo tienen, como este plan de desarrollo que tú te pones dónde te ves en 3, en 5 años. Bueno, siempre lo Sí, ponías ahí como experiencia internacional. sí, sí. Sí, Bueno, yo trabajé 8, 7 años en Colombia, los primeros dos no, porque pues apenas estaba empezando a ver qué era ser, ¿me ¿qué va a hacer con mi entendés? vida? Un profesional, pero después ya al tercer año lo empecé a hacer. Lo que pasa es que llegó un punto en el que yo ya sentía que estaba pasando el tiempo y que yo no estaba haciendo nada por de, eh, mi, Tu sueño, sí, por mi desarrollo personal. ok. Entonces, claro, una parte muy importante era mi trabajo, pero eso que vos tenés tu sueño engavetado y que pensás, yo lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, y yo decía, pucha, pero ya está pasando el tiempo y no pasa nada. Y recuerdo que una vez tuve una evaluación de desempeño, nosotros teníamos una evaluación cada 6 meses Ujú. y tenía una jefe que ya más o menos tenía hasta acá con el tema de que me quería ir. Y me acuerdo que me senté con ella y me dijo, Laura, tú estás frenando tu desarrollo profesional. O sea, tú me estás diciendo que lo único que te interesa es tener una experiencia internacional. Yo no te puedo garantizar que te pueda ofrecer eso. Necesito que me digas otra cosa. Dime otra cosa. ¿Quieres ser, no sé, quieres trabajar en customer service o quieres trabajar en planeación? Dime otra área en la que quieras crecer. Y yo le dije, pero es que yo cómo te puedo decir que quiero otra cosa cuando yo lo único Increíble. que quiero es una experiencia internacional. Y ese día yo estuve súper triste, o sea, estuve súper frustrada y yo decía, pucha, pero qué rabia que yo he estado trabajando por esto tanto y no me sale nada y ahorita me dicen que no me lo van a dar. Que se lo he dicho a todo el mundo consistentemente por los últimos no sé cuántos años, ¿sabes? Que creo que Sí, pero partamos del hecho porque tú decías algo importante. No se trata de responsabilizar a los jefes en este caso porque tampoco es que hayan experiencias internacionales sentadas ahí esperando por todo el mundo, ¿no? O sea, no es que exacto. uno diga, ay, mira, Laura, hay 20, escoge, ¿no? O sea, es una cuestión de oportunidad, de que se abra la vacante, de que la persona, o sea, la comunicación llegue con el network correcto. Pero bueno, y entonces tú estabas triste, deprimida, muerte súbita. Bueno, esa día estaba muy, como muy bajoneada en Linis, así como cuando uno no, o sea, hay días que uno está iluminado y uno dice, no, esto es una señal para que aprenda. No, ese día no estaba No, así, yo ninguna me señal. sentía muy frustrada y muy enojada, pero creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber dicho un jefe, porque es que cuando uno le dicen las cosas no como uno quiere escucharlas, sino que se las dicen con la realidad, a uno le toca tomar decisiones o despertarse. Ujú. Entonces ese día dije, yo no quiero renunciar, definitivamente no me quiero ir de la empresa, pero si aquí no va a pasar, a mí me toca cambiar el plan
y dejar de seguir esperando porque ya llevo en estas 4 años y no pasa nada. Okay. Entonces dije, listo, si me va a tocar renunciar, renuncio, me voy a ir entonces a estudiar, porque yo lo que sí tenía muy claro era que yo no me quería ir a estudiar inglés, porque yo decía, no, yo no, o sea, mis ahorros de toda la vida, yo no los voy a invertir 6 meses, que son de un costo de vida carísimo, en aprender inglés. Eso yo lo puedo ir haciendo acá y eso era lo que yo estaba Que ya haciendo. llevas haciendo bastante tiempo, exacto. Exacto, pero yo sí ya tenía los ahorros para pagar una maestría. Entonces empecé a aplicar a becas, empecé a aplicar, digamos que a diferentes programas. Espérate, Lau, porque, o sea, me voy a volver a lo que te decía tu jefe ese momento, o sea, cuando te cayó este balde de agua fría, esa fue digamos, yo creo que fue el momento en que te dijeron como, nadie te lo dijo, digamos, explícitamente, pero fue el momento en que vos te diste cuenta, nadie va a hacer esto por vos tenés que hacerlo vos misma. O sea, este balde de agua fría, como le decías, sí, muy bueno que tu jefe te haya dicho como muy claro, ve, Lau, o sea, no te lo voy a dar y no te lo puedo dar, no porque no quiera, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué más vas a hacer vos? Y ese qué más vas a hacer es cuando te empiezas a cuestionar de, pero es que si este es mi sueño, ¿yo qué voy a hacer para poderlo lograr? Yo, Laura Realpe, ¿sabes? Sí, sí, ese fue un momento en el que yo dije, bueno, o te olvidas de tu sueño o coges las riendas de la situación y haces algo diferente, Ujú. porque, o sea, tenerlo así como esperando que alguien más te dé una oportunidad no está funcionando y no va a funcionar. Bueno, ¿y qué le dijiste a tu Eso. jefa en ese momento? O sea, como cuál fue la conclusión con ella o No, él. al final la conclusión fue justamente esa. Creo que fue como muy, no sé, fue como de las entrañas que le dije, no te puedo decir que quiero algo más, eso es lo que yo quiero. O Ok, sea, si yo te voy a decir alguna otra cosa, de todas maneras es para cumplir un requisito de recursos humanos, pero yo quiero que te quede claro que eso no es lo que yo quiero. y está muy bien, ¿no? Porque Entonces, estás poniendo tu postura en lo que vos querés, ¿sabes? Que creo que muchas veces uno también por complacer un proceso o, no sé, a un jefe o, ¿sabes? Como es que esto es lo que tienes que decirme, pero uno mismo, bueno, vámonos para esta otra área, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, súper, me encanta como al menos esa sí, claridad en ese momento. en ese momento sí, después de 4 años, o sea, esto es un tema que pasó en ese momento como ya que cambié, pero bueno, ya lleva 4 años dándole Sí, largas y largas y largas, entonces tampoco es un tema que uno, o por lo menos para mí, no fue así como de la noche a la de una mañana. mañana, sí. Bueno, y Bueno, entonces entonces empezaste a aplicar, nos estabas diciendo. empecé a aplicar, quedé para un par de programas en UK. Me acuerdo que uno de los programas era para finanzas y empecé a ver el pensum, me gané la beca, pero ya después cuando empecé a ver las materias, yo decía, no, yo no estoy tan segura que esto Yo creo que sea no me lo que gusta yo quiero. finanzas tanto. Además, porque era un tema de es un programa que te va a ayudar en la hoja de vida y al final de cuentas esto te lleva para hacer, ¿sí me entendés? Pero fue un programa que escogí más como de una manera estratégica de que me podía servir en la hoja de vida, más allá de algo que realmente me llamara la atención. Sí, que te gustara, sí. Entonces, bueno, eso fue un tema. Lo otro era que obviamente el costo yo en ese momento ya tenía la beca, pero no era el 100% de la matrícula y Ujú. era costosísimo. O sea, yo decía, no, pero es que esto es un apartamento inicial aquí. O Una sea, casa. esto es demasiado costoso. Y al final dije, no, de pronto voy a buscar otras opciones. Entonces empecé a decir, como, bueno, qué otras cosas me interesan y apliqué a una maestría, eso era un MBA en Alemania. Ok, Y ese MBA estaba enfocado en turismo y en sostenibilidad. súper. Entonces era mucho más barato, era una ciudad pequeña de Alemania, entonces también era mucho más barato vivir allí. Y era en Y inglés. dije, era en inglés, sí, Ok, sí. era en inglés. Y dije, bueno, pues entonces apliquemos a esta que me llama la atención. Efectivamente quedé, bueno, me dieron también una beca allí y dije, bueno, o sea, tenía que pagar un depósito cuando me aceptaron y cuando lo ¿Qué pagué dije, hiciste? bueno, Me fui. ya esto no tiene reversa, me fui, ya me toca renunciar. Eso te iba a decir, o sea, ese era, me voy, pero entonces renuncio y dejo todo, me voy a estudiar y ya. Eso, yo estaba muerta del susto, porque yo Eso te iba a decía, preguntar. bueno, no, sí, fue algo así como súper, un sentimiento de muchas cosas encontradas, porque evidentemente yo genuinamente no quería trabajar.
era como que yo decía, bueno, si lo tengo que hacer así, lo voy a hacer así y voy a hacer todo lo que sea necesario para estar allá. Pero sí me daba mucho miedo. Eran mis ahorros de toda la vida, Todo, era, o como la sea, ya era presión. una profesional en Colombia, entonces yo decía, pucha, o sea, no sé qué va a llegar a hacer a Alemania, yo ni siquiera hablo alemán, o sea, yo no creo que ni siquiera pueda ser mesera, porque uno para ser mesero tiene que poder hablar el idioma, Idioma. entonces yo decía, bueno, o sea, a la de Dios, Y más o allá menos, vemos. como sea, allá resuelvo. Ve, dos preguntas. Que cuando estabas en estos 4 años en esta empresa, que como que el sueño lo tenías ahí pausado, pausado, ¿hacías algo como para aplicar a trabajos, a puestos, a, digamos, a becas en el paralelo, o sea, en paralelo, o no hiciste nada nunca como mientras tanto, ¿sabes? Porque si Bueno, seguías sí, estudiando inglés y si seguías sí, ahorrando. sí. De hecho, es una, una pregunta que sí se me pasó mencionártelo, y es que yo aplicaba a puestos en otros países, y yo me acuerdo, yo trabajaba en el centro de distribución, que quedaba más o menos a 1 hora y media de mi casa. A nosotros nos recogía el transporte de la empresa por la mañana y llegábamos tipo 7:30. Ujú. En ese tiempo, en el bus, yo muchas veces me iba aplicando a trabajos. O sea, sin exagerarte, yo apliqué al menos a unas 200 ofertas de trabajo y Internacionales. Linis, internacionales. No me llegó ni una sola solicitud de entrevista. O sea, nada, nada. Todo era un correo automático que decía, muchas gracias por tu aplicación, hemos decidido Que seguir no con eres la otras candidata, personas. sí. Ok, ya. Entonces, claro, eso también era, digamos que mi plan A, porque yo quería trabajar como una profesional para no tener que, digamos que, devolverme lo que yo ya había invertido en mi trabajo, de cierta manera, mi tiempo y mi esfuerzo, pues, Sí, pero no, o sea, nunca me resultó absolutamente nada por ahí. nada. Y ahorita que estabas hablando, cuando tenías ya este pago que hiciste, este depósito, y dijiste, bueno, me voy, pero no puedo meserear, ¿en tu mente pasó por algún momento como, bueno, me voy y si no funciona me devuelvo? O como, esto tiene que funcionar, ¿sabes? No, Linis, para mí siempre fue claro que iba a funcionar de cualquier Ya, manera, pero que iba a funcionar. me encanta. O Sí, sea, toda sí. optimista. Súper. Funciona como, Sí, no sabemos, pero va a funcionar. Claro, porque al final yo creo que eso es lo que te movía a cumplir tus sueños. O sea, como, no sé, esto yo lo he venido trabajando mucho tiempo, no hay opción de que falle, obviamente siempre hay opciones de que falle, pero vamos a echarle todas las ganas a que funcione y si falla, pues luego miramos qué hacer, pero no estás pensando en como el fallar, ¿sabes? Que a veces uno, no, cuando uno pasa en esos no. momentos, se queda pensando, puede pasar, ¿y qué pasa si no sé qué? ¿Y qué pasa? No, o sea, tú estabas enfocada en qué va a pasar. Es que, Linis, yo siento que si yo me hubiera dado el más mínimo respiro o el más mínimo espacio para dudar, no lo hubiera hecho, porque Ya, estaba muy asustada, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, yo no me podía dar el lujo de decir qué tal si no, no, yo decía, No, ya, vamos para adelante y vamos resolviendo como pueda. me encanta. Bueno, Lau, entonces aplicaste a este MBA de Alemania, te aceptaron. ¿Cuánto tiempo tenías? O sea, ¿qué tenías que hacer después? ¿O cuánto y cuándo ya era que te ibas? Cuéntanos un poquitico como lo que pasa después. Bueno, yo hice el depósito y paralelamente yo tenía que hacer la solicitud de la visa de estudiante. Ok. Entonces, bueno, yo estaba viviendo en Cali en ese momento, tenía que viajar a Bogotá, hice como esa solicitud y digamos que ya, o sea, estaba esperando, yo lo que me había como prometido a mí misma era, bueno, tan pronto yo reciba la visa, renuncio, porque yo ya tenía, digamos que la fecha de ingresar en la universidad y todo, pues. Entonces, bueno, yo estaba en ese plan, estaba como esperando. eh, y otra cosa que a mí me daba mucho susto era un tema profesional, pero yo ya tenía, o sea, ya estaba con el que ahora es mi esposo, teníamos una relación, yo creo que en ese momento llevábamos como unos 4 años. Entonces, eso también, o sea, era un tema que yo decía, bueno, me voy y me voy y vemos cómo funcionamos o cómo solucionamos las cosas, pero me voy. Entonces yo estaba como en ese proceso de decir, bueno, listo, ya dentro de poco ya voy a renunciar, que es lo que no, ya no tiene reversa. Cuando un día me llamó mi jefe, me acuerdo, y me dijo, Laura, hay una oportunidad, no sé si estás interesada, es en un cargo de sostenibilidad,
no te puedo ofrecer no te puedo ofrecer el puesto, perdón, pero lo que sí te puedo ofrecer es una oportunidad de presentar una entrevista. ¿Estás interesada o no? Y pues obviamente yo dije, Dios mío, Laura va y no, clava. esto es la locura furiosa. Obviamente me preparé para esa entrevista full, 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 o sea, leí todas, o sea, yo leía como 200 preguntas que te pueden hacer una entrevista, las preparaba así, súper Lau, era comprometida. tu primera entrevista en inglés y ahorita creo que estabas en logística en ese momento. Entonces, mi pregunta es, ¿querías este puesto en sostenibilidad, por ejemplo? ¿Era algo que te llamaba la atención o como que no me importa qué sea, yo me voy? No, Linis, yo tenía muy claro que lo que yo quería tener era un La experiencia. trabajo internacional. Entonces, en ese momento, el trabajo, el rol como tal, para mí era secundario. O sea, Irrelevante. eso era mucho más de lo que yo estaba esperando, porque es que acuérdate que mi plan era irme a una maestría y ni Sí, siquiera tenía un trabajo. Entonces, para mí sí. tener la oportunidad de vivir en otro país y ser profesional ya era un plus impresionante. Ok. Sí, Entonces, y, dale, y dale. no te lo pregunto es porque era tu primera entrevista en inglés que te estaba preguntando ahorita. Fue la primera y la única que tuve. O Ya. sea, para ese Sí, mismo sí. proceso, pues tuve Sí, varias sí, sí. entrevistas, pero para el mismo proceso. Ok. Y yo creo que algo muy importante allí, Linis, o sea, eso para mí, yo lo interpreté como un milagro, como, no sé, el universo conspirando, llámalo como vos creas, pero yo también siento que fue muy importante que para poder estar en esa entrevista, yo tuve que hacerlo en inglés y sin toda la preparación que yo tuve durante los años anteriores, de prepararme, de estudiar, de seguir insistiendo, no hubiera sido capaz de tener la oportunidad. Entonces yo creo que esa combinación de suerte tiene que venir con preparación. Si no, se me Claro. hubiera ido la oportunidad por un lado. Si no lo hubiera trabajado antes, se me hubiera ido la oportunidad al frente de mis ojos. Eh, y me hubiera generado más frustración, seguramente, Claro, ¿sabes? sí, sí, Lau, porque es que yo creo que, bueno, ahorita nos contás qué pasa con la entrevista, pero al final es, creo que al menos llegar a esa entrevista es el resultado consistente de mandarle un mensaje que, como decís, al universo, a Dios, como quieran llamarlo, de es que yo me quiero ir a vivir esta experiencia y pedirlo y pedirlo y pedirlo hasta que le dijeran, vea, mijita, ya tiene su entrevista, tómela y lo tiene que hacer bien, porque esta es la oportunidad. ¿Sí me explico? Ah, Sí, obviamente, lo que te decía tu jefe, no te estamos garantizando el puesto, vas a participar y lo tienes que hacer muy bien porque me imagino que hay otras personas compitiendo y seguramente otras personas en el país, que ahora nos contaste en qué países fue la entrevista, así que pues tienes que hacerlo bien, ¿no? Pero sí, y es un hay, resultado. y hay algo más, Linis, que de hecho acabo de recordarlo, y es que cuando yo estuve en la entrevista, bueno, obviamente me preparé lo mejor que pude, etcétera, etcétera, pero yo desde esa primera entrevista le dije al que iba a ser mi jefe, le dije, mira, esto es algo que yo llevo soñando toda mi vida. O sea, te digo, esto es algo que yo te puedo garantizar que me va a meter en cuerpo y corazón a esto porque es algo que yo he soñado. Entonces creo que también me arriesgué un poco por ser un poco muy emocional, digámoslo Mm, así, pero yo desde el momento uno fui muy transparente y dije, mira, esto definitivamente es lo que yo quiero. No sé si eso haya hecho o no la diferencia, pero creo que al final de cuentas también me arriesgué en ese sentido, el ¿sabes? ser muy vulnerable con la situación y decirle, mira, es que esto es el sueño de mi vida, ¿sabes? Entonces el señor Sí, podía, bueno, el señor, la persona podría haber dicho como, pues me le tiro el sueño, pero también viene súper comprometida a darlo todo, ¿sabes? Y creo que es muy interesante cuando te abrís en vulnerabilidad y sos capaz de compartir y la otra persona dice, ve, pues sí, la puedo ayudar o no la puedo ayudar. Entonces, qué bonito. Bueno, sí, y entonces, entonces, entrevista, ¿qué bueno, pasó? ¿En dónde nada, era? Liz, a mí Sostenibilidad. era sostenibilidad, y me dijeron que era un cargo en una ciudad que se llamaba Katowice, que yo en mi vida había escuchado. Espérate, Era en buscamos en Google. Polonia. Exacto. Era en Polonia, eh, y pues Polonia nunca había estado en mis planes, o sea, no tenía ni idea. Yo sí recuerdo que en algún momento dudé, me dio como susto. En ese momento hablé como con el jefe de mi jefe y le dije, mira, me están ofreciendo esto, ¿has escuchado algo? ¿Qué onda? Y me dijo,
Laura, anda, la vas a pasar muy bien, o sea, es una ciudad chévere, es pequeñita, pero la gente es bien, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, vamos para adelante. No es exactamente el plan que yo tenía inicialmente, en muchos sentidos, porque ya te diste cuenta de todas las vueltas que había dado, pero sí recuerdo que hubo un momento en el que yo dije, vale, vamos, pero vamos, es que voy a aceptar con los brazos abiertos esto que voy a aceptar, Pero espérate, ¿vale? ¿te lo ganaste? O sea, como contarnos, o sea, Claro, güey, es que imagínate que, perdón, no, no, no. claro, me gané el trabajo, me dijeron que era en Polonia, y en ese momento, no sé si te ha pasado, pero hay momentos en la vida en los que uno recibe algo y uno no está muy seguro. Entonces uno dice como que será que sí, será que no, pero yo creo que hace mucha diferencia cuando uno realmente lo recibe al 100% y dice, esto es, lo tomas o lo dejas, que cuando uno dice sí, pero de pronto no me gusta tanto, Cuando lo ¿sabes? aceptas con convicción, o sea, como que lo aceptas y lo asumes, porque una cosa es o sea, una cosa es decir, Exacto. lo hago, ay, pero con miedo no estás haciendo, no estás aceptando la decisión. O sea, cuando tú de verdad dices y lo crees, o sea, te digo una cosa, no sé, cuando me fui a Suiza, por ejemplo, era como, pucha, pero es que en Suiza, o sea, ¿sabes? El idioma principal no es el inglés, o sea, que voy a hacer allá, sí, voy a trabajar en inglés, es otro lugar, estábamos justo en la pandemia, yo decía, no, ya, vamos, o sea, ¿quién dijo miedo, sabes? Y cuando tú abres tu mente a recibir eso, y tu espíritu y tu cuerpo y todo, o sea, vas con toda. Entonces yo creo que eso fue lo que te pasó. Sí, es justamente ese momento, porque hace mucho la diferencia, porque es que cuando uno recibe algo, pero dice, lo va a recibir, pero no me gusta tanto, todo el tiempo yo siento que tu mente te está haciendo dudar. Entonces, Claro, siempre estás pensando como en esa cosita que faltó, en esa cosita que no fue, y eso te genera sufrimiento, porque obviamente no te literal. permite tener toda la experiencia como tal, sino que uno siempre está pensando en lo que pudo ser y no fue. Y mira que, Entonces, sí dale, llegó dale. ese momento en el que dije, listo, es Polonia, no sé para dónde voy, no sé cómo va a ser esta situación, pero voy Y, y lo y lo asumo, como hago. decís vos. Me va a devolver cuando hiciste esta comparación al principio de que uno tiene dos formas de tomar las decisiones en la vida, como la que me deprimo, porque a mí, porque yo no puedo, y la otra que es como nada, o sea, si él puede, yo también puedo y son inspiración. Y en este momento cuando tomas esa decisión de decir, me voy para allá, porque vos te podías quedar diciendo como, no, pero es que era Polonia, y en Polonia, ¿qué hay? Y ni hablan inglés, o yo qué sé, y ni siquiera era en logística, y ni siquiera es el puesto que yo, ¿sabes? Te podrías haber quedado en esa posición de desprecio un poco como sobre la situación, pero dijiste nada. Polonia, que vamos a aprender polaco, ¿sabes? Súper. Entonces Sí, estabas súper enganchada, Lauri, con esto. Em, ¿Y qué pasa después? ¿Qué te ofrecen? ¿Para cuándo? bueno, es que ¿Qué ahí pasa? Espérate, ¿qué pasa hay un tema, con tu MBA? bueno, no, yo lo que hice fue obviamente cancelar el MBA en ese momento, porque Ok, pues es que me estaban ofreciendo ser profesional en otro país, entonces ya. yo dije, no, o sea, esta oportunidad yo la agarro. Cancelé el MBA, pero en ese momento, todo esto que estaba pasando, yo no le había dicho nada a mi novio en ese entonces, porque yo sabía que era un tema muy sensible, obviamente él sabía que yo me iba a ir a otra parte, era un tema complicado, y pues yo no quería meterlo en este tema de no, sí, ¿será que sí voy a quedar o no voy a quedar? No, es que me voy para acá. Entonces yo traté como de tenerlo un poco aparte de la situación, pues para no generarle más estrés. Pero cuando yo ya quedé en esta posición, yo sí dije, bueno, ahorita sí me tengo que sentar, hablar con él y decirle, bueno, en qué estamos. Lau, él sabía de tu Entonces, sueño de toda la vida de querer vivir tu experiencia internacional. O sea, era claro. pues, la primera conversación que yo tuve con él Hola, mucho gusto, fue soy de Laura. eso. No, es que cuando yo te digo que le decía a todo el mundo, era literal, yo era muy cansona con el tema. Entonces, él había estado viviendo en Inglaterra, Ok. creo que 2 o 3 años. Entonces, nuevamente le dije, no, contámelo todo, cómo te fuiste, tu experiencia, etcétera, etcétera, normal. Y él desde el principio supo que yo me quería ir. Y Ya. no sé si siempre supo que en algún momento me iba a ir o en algún momento pensó, no, eso lo va a dejar allí guardado y no se va a ir finalmente. Sí.
Entonces, bueno, me senté con él, le dije, bueno, Gordy, me salió algo en Polonia y bueno, la idea es que arranque creo que eran como en 3 meses o algo así. Y él como así, pero no te ibas para Alemania, no me dijiste. Yo No le quiero dije, sí. Inglaterra. Yo le dije, sí, pero me salió esto. Esto es algo mucho, mucho mejor de lo que yo estaba esperando. Y ya está confirmado. Ya me dijeron que se había quedado. Entonces, llegó un momento en el que él me dijo, Laura, esto no va a funcionar. O sea, vos vas a estar viviendo otra vida, no solamente en otro país, sino que vas a estar viviendo Espérate, otra vida y esto con otra nuestra gente. relación, o sea, la relación tuya con él, no esto en general el proyecto. Ok, Exacto, nuestra relación. sí. Y pues nosotros llevamos 4 años, ¿sí me entiendes? Y era una relación, o sea, era una relación bien, era una relación estable. Eh, entonces él me dijo, mira, con el dolor de mi alma, yo creo que es mejor que terminemos para que vos puedas vivir tu experiencia full, porque muchas veces el tema con las relaciones a distancia, Linis, es que uno está pegado al teléfono, se encierra mientras todo el mundo sale porque uno está entonces con el novio, y si no, entonces uno sale, pero entonces uno no vuelve a hablar con el novio. Entonces él decía, yo no quiero eso, yo sinceramente creo que es mejor que terminemos ya. Eh, y yo lo veía de cierta manera como no ver como ese desgaste de la relación, Ya. sino que ya cortemos de una vez y ya dejamos las cosas así. Entonces a mí eso me dio durísimo, 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 eh, porque yo no contaba con eso, No estabas preparada, evidentemente. eso te iba a decir, o sea, como, ¿qué pasó aquí? A mí me cayó como un baldado de agua fría. eh, y yo recuerdo que, bueno, después hablamos y yo le decía, por favor, no me pongas a escoger entre mi sueño de toda la vida y mi relación con vos. O sea, no, tratemos al menos de que funcione. Eh, y bueno, después como de muchas conversaciones y de muchas cosas, él me dijo, mira, yo no sé si vaya a funcionar, pero dale, intentemos. Vos te ibas a este puesto, pero no era como que te ibas 6 meses y volvías, no, vos te fuiste a un trabajo local. Así, eso es súper importante. Sí, yo no me fui como un año y vuelvo, no. O sea, era un trabajo definitivo. Lo que yo sí recuerdo que acordé con Mauro fue que yo iba a estar 2 años allá y me devolvía. Entonces, ese fue el Ujú. acuerdo. Vamos a hacer que funcione, pero me va a quedar solamente 2 años. Ok, ok. Bella, entonces, bueno, deciden que van a intentarlo y bueno, como que ya esa parte de ponerte a escoger, como que claro, él tenía muy claro que también era una decisión de él o tu sueño, pero pues llegaste como a un punto medio que creo que es interesante. Lau, volvemos ahorita al tema del trabajo. Cuando vos estabas, que te ofrecieron esto, te dijeron, mira, es permanente, vas con contrato local a Polonia, ¿qué te ofrecen en ese paquete? ¿No? Porque lo hablamos el otro día un poco y es como estos temas de te vas de expatriada y te pagamos aquí, te pagamos allá y te movemos acá y te, o sea, a vos creo que te pagaban como el tiquete y mucha suerte, ¿no? Entonces, me pagaron el tiquete y me pagaron 15 días de De hotel. hotel. Sí. Ok. Y Pero lo que dime. pasa es que, Linis, yo como toda mi vida la tenía enfocada a eso, yo nunca, o sea, yo te puedo decir que mi vida cabía en 4 maletas. O sea, te lo juro, yo no tenía ni carro, ni apartamento, nada. Yo todo lo que había, o sea, todo lo que tenía lo tenía en 4 maletas, porque justamente lo demás yo lo ahorraba. Yo creo Claro. que lo que más gastaba era como en viajes o cosas así, pero yo nunca como que me enraicé en Colombia porque supe que eventualmente me iba a ir. Estaba Entonces, súper preparada. para mí no era un drama que no me pagaran una mudanza, porque es que no tenía básicamente nada que mover. Sí, Súper. Vení, y yo creo que aquí lo hablamos el otro día. Creo que este tema está también muy idealizado de cuando te vas a vivir al extranjero con las empresas, entonces tiene que ser esa expatriación cuando te pagan todo, pero por ejemplo, en tu sueño particular, mira, tal vez la posición o el rol que ibas a hacer en el área que era no era algo que vos conocieras, era algo nuevo, pero también estabas muy abierta como no, a lo que sea y como sea. O sea, yo quiero es este sueño, a mí no me tienen que dar 20.000 millones de dólares para poderme mover. Aquí estoy lista, mañana me voy, ¿no? Entonces, yo un poco, necesitaba, era una oportunidad, yo necesitaba que me dieran una entrevista, Linis. Yo no exacto, necesitaba nada más. O sea, yo no exacto. tenía ninguna otra expectativa de un tema de expatriación con todos, digamos que los
servicios adicionales, etcétera. De Nunca lo acuerdo. tuve, digamos que dentro de Como que si me voy los tiene que ser así, requerimientos. ajá. Vela, listo, entonces me imagino que ya te estás preparando para el camp, pues para el viaje. ¿Qué pasa el día del viaje? O sea, esa Laura, el día con las maletas aquí, ¿qué? Contanos ese día. Mira que ese día fue muy extraño, Lina, porque yo sentía, digamos, que mucha tristeza en mis papás, obviamente sentía mucha tristeza de Mauro, pero eso era como una ola que a mí o sea, se llevó todo lo demás, ¿sabes? Yo estaba absolutamente dichosa, porque es que el inicio yo ya llevaba 10 años con mi lora de decirme quiero ir. Entonces, Claro. para mí era no un tema de, ay, no, hace 6 meses estoy buscando eso. No, yo lo había buscado hace muchísimo tiempo y a pesar de, digamos que, obviamente la tristeza que podría sentir por dejar a mi familia, a mi novio, a mi casa, yo solamente sentía esa felicidad de haber por fin materializado algo que había soñado durante tanto tiempo. Qué bonito. Y eso era saliendo de Colombia. ¿Qué pasa cuando llegas a Polonia? Fue muy extraño. Yo estuve muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Eh, y recuerdo que cuando yo llegué al Airbnb eh, que me iba a quedar, yo tengo una cobija que es más vieja que yo. O sea, la compraron mis papás cuando se casaron. A mí me tuvieron 5 años después y yo toda la vida he tenido esa cobija. Ok, Mira, yo sentía cero nostalgia, nada. Yo seguía como con ese rush de estar muy feliz, sí. pero sí recuerdo que sea cuando abrí la maleta y vi mi cobijita de toda la vida, sí como que sentí esa nostalgia por mi casa. Entonces dije, bueno, unas por otras, tuve como un momentico de decir, pucha, ¿dónde estoy? ¿A ¿En qué dónde me metí? llegué? Sí, pero sí, pues siento que fuese como ese momento como, no sé si de debilidad, pero sí ese momento de nostalgia, Sí. eh, pero fue algo muy breve, ¿sabes? ¿Pero te sentías orgullosa de lo que habías logrado? Sí, total, O total, sea, como sí. aquí estoy, lo hice, nadie, pues bueno, no que nadie creyera, pero sí como no fue fácil, yo creo, el proceso, pero al final valió como toda la pena lo que habías estado diciendo, ¿no? Sí, 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 yo lo sentí y siempre lo he sentido como un premio al esfuerzo, pero sobre todo a la perseverancia, ¿sabes? Sí, Creo que es como eso lo que me hace sentir tan feliz cuando recuerdo ese momento. súper. Lau, y bueno, ya para que vayamos terminando, contanos un poquito de la historia, como en la cultura polaca, ¿cómo te fue? O sea, esto es como muy exótico. Yo creo que vamos a hacer otro episodio sobre tu experiencia en Polonia, seguramente. ¿Cómo te fue con las personas allá? O sea, son muy frías. Bueno, yo nunca estaba en Polonia. Contanos. Mira, yo creo genuinamente que mi actitud, como claro, yo estaba tan feliz y lo que te digo, yo tenía mis brazos abiertos a todo, para mí fue muy fácil adaptarme. O sea, yo te puedo Ok. decir que el día que yo llegué, había alguien que me habló y me dijo, ¿tú eres la colombiana? Y yo como que sí, porque esa es. Me dijo, Yes, no, I tu am. jefe sí, exacto. Tu jefe me recomendó estar pendiente de ti, entonces, bueno, se presentó, me dijo, mira, este viernes vamos a salir, entonces estás invitada, yo no sé qué. Entonces, Linita, desde el momento uno me sentí como súper bien acogida. También la persona que me iba a reportar en ese momento estuvo súper pendiente, hicieron como una reunión para decirme que era bienvenida, etcétera, etcétera. Y fue muy fácil para mí en ese aspecto. Ese fin de semana, el primer fin de semana, me acuerdo que me llevaron como a las montañas, que pues estaba, en ese momento era febrero y había nieve. Entonces, Ok. claro, yo decía, No. no, la primera vez que yo veo nieve, esto es espectacular, o sea, todos súper queridos. El tema del idioma, obviamente, fue complejo, porque allá la gente no habla inglés. O sea, la gente joven habla inglés, no Ok. todos, hablan algunos, pero no es fácil la comunicación. ¿Y cómo te fue con tu inglés estudiado de toda la vida? Pues Lo fue digo un porque yo tengo mis reto. propias experiencias también. No, fue un reto, pero mira que, por ejemplo, el grupo de personas que me acogieron eran como ese tipo de personas que son como super bullies, bueno, en el buen sentido, Sí, sí. súper
Zonas. burdeteros, Sí. canzones, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando yo hablaba con ellos, se morían de la risa por mi inglés. O sea, ellos me decían, ¿de qué estás hablando, Laura? ¿Qué estás diciendo? Yo no les entendía. En fin, ¿Y qué pasó con todos tus años de inglés, Laurin? O sea, pues es que, Linis, yo creo que hasta el final de cuentas es muy diferente. O sí, sea, sí, sí. trabajar en inglés es muy diferente a hablar en inglés. Literal, Entonces, literal. claro, no te voy a decir que me demoré un año en tener, digamos que la adaptación, pero sí yo creo que tuve 2 meses en los que yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí. Y fuera de eso tenía a las personas que te digo que con las que salía que me decían, tu inglés es desastroso y se morían de la risa, pero yo dije, no, o sea, yo no me puedo aislar y como una pelota quedarme en la casa y que me dé pena. Yo lo que necesito es salir con ellos y seguir saliendo con ellos a pesar de que me molesten y practicar lo más posible. Y de, Entonces, y de eh, nuevo, estabas viviendo tu sueño, o sea, ¿qué importa el inglés, sabes? Como, sí, sí. ahí No, está. y creo que eso también hizo como una diferencia, Lina, porque a veces, nuevamente, siempre todo es de decisiones. Entonces, la decisión creo que más importante es cómo uno percibe la experiencia, ¿sabes? Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues se van a burlar de mí, me aguanto que se burlen de mí, no me importa, yo al final de cuentas lo que quiero tener es como una conexión de personas y tener amigos y en el camino voy practicando inglés, así me toque aguantarme pues las burlas por una época. Muy Y bien, bueno, no, la experiencia fue espectacular. Yo realmente guardo a Polonia en mi corazón, absolutamente. porque ahora estás en Holanda, ¿no, Lau? Ahora estoy viviendo en Holanda, sí, hace un año más o menos. Bueno, Lau, ya para terminar, última pregunta. ¿Qué mensaje quieres compartirnos de todos los aprendizajes que tuviste en este camino para llegar a cumplir tu sueño que hoy en día dices como, o sea, esto vale completamente la pena porque creo que vale completamente la pena, pero qué aprendizajes nos puedes compartir o qué enseñanzas o qué mensaje final tienes? Bueno, yo creo que el camino es diferente para cada persona, pero personalmente lo que yo siento que me funcionó fue mantener nutriendo mi sueño de manera constante. Entonces, inicialmente yo no sabía cómo me iba a ir, no tenía el dinero, no tenía nada, pero yo siempre estuve buscando referencias para mí que me inspiraran. Eso para mí fue muy importante porque me mantuvo ese pensamiento de decir, si ellos pueden, Ujú. yo también lo puedo hacer. Y con lo que ellos me contaban, también me servía para decir, wow, es que es muy chévere, yo lo quiero hacer. Y lo otro es mantenerse muy constante en dar pasos que así sean pequeños, te vayan acercando más. Porque a veces uno dice, pero, o sea, estoy haciendo esto y no va a poder y definitivamente es muy difícil. Eh, pero definitivamente esos pasitos pequeños son los que te generan la preparación para estar listo en cualquier momento que te pueda llegar por cualquier cosa del universo, cualquier oportunidad. Esas herramientas ya las tienes y luego tienes muchas más opciones para llegar a esa meta. Súper, súper, Lauri. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, Lau. Así que nada, los invitamos a que escuchen un nuevo episodio del Arte de Charrulo y gracias, Lauri, por todo. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao.